¿Qué es más frágil que una promesa chavista y más volátil que una alianza entre dictadores? Respuesta al final, pero antes, vamos a desmenuzar el romántico desencuentro entre Gustavo Petro y su viejo compinche Nicolás Maduro. Porque sí, señores, parece que la luna de miel se terminó. En esta historia de amor político, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha decidido tomar distancia de su amigo el dictador venezolano, Nicolás Maduro. Después de meses de coqueteo y guiños entre los dos líderes, Petro ahora se atreve a decir en público lo que muchos pensaban en privado: las elecciones en Venezuela no fueron libres. ¿Y qué dijo exactamente? Que el proceso electoral fue tan legítimo como un discurso de Maduro sobre derechos humanos, lleno de palabras bonitas, pero vacío de acciones reales. Si el futuro de Venezuela te parece tan incierto como las promesas de Maduro, quédate con nosotros en el sarcasmo de la noticia. Petro, quien alguna vez coqueteaba con el chavismo, ahora ha decidido cortar ese lazo con la sutil elegancia de un político en campaña. ¿Y qué mejor momento para hacerlo que durante la Asamblea General de la ONU? Claro, no hay mejor escenario que el de Nueva York para salir al mundo y decir: ¿saben qué? Las elecciones en Venezuela son tan libres como un desfile militar en Caracas. Todo está organizado, pero nadie sabe qué es lo que pasa realmente. Petro lo llamó un problema sin salida. Y tiene razón. Las elecciones en Venezuela están tan entramadas que la oposición no puede ganar aunque lo intente. La maquinaria del régimen está diseñada para que, de aquí a enero, cuando Maduro asuma su nuevo mandato, la historia seguirá igual. El régimen continuará su camino, la oposición seguirá peleando con las manos atadas, y Petro seguirá buscando, sin mucho éxito, una postura común con otros gobiernos. Porque la verdadera pregunta no es si habrá cambios en Venezuela, sino cuándo los habrá, y más importante aún, cómo se darán esos cambios. En resumen, lo que estamos viendo no es más que el típico teatro político, donde todos los actores saben que la obra no tiene final feliz, pero siguen actuando como si sí lo tuviera. Y mientras Petro trata de lavarse las manos de la situación venezolana, Maduro continúa navegando en su barco de soberbia, ajeno a las olas de crítica internacional. Así que, a menos que ocurra un milagro, todo seguirá igual, un país atrapado en un ciclo sin fin. Y así, amigos, cerramos otra jornada de sarcasmo y crítica. Porque si algo nos queda claro es que, en el mundo del chavismo, la verdad siempre es la primera víctima. Esto fue el sarcasmo de la noticia, tu dosis diaria. Así ve Gustavo Petro la situación política en Venezuela y dice que el proceso electoral en Venezuela no se vivió en libertad. En entrevista con Juan Carlos López, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mostró su visión del futuro de Venezuela. Además, detalló el panorama que advierte en lo que llamó el problema sin salida de la crisis electoral venezolana. El comentario de Petro se refiere tanto a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no permitir la participación en el proceso de la ganadora de las elecciones primarias de la oposición, María Corina Machado, pero también al gobierno porque un país bajo sanciones económicas no es libre para votar. El proceso previo a los comicios fue erróneo, precisó. Todo lo que se había hablado en México, Colombia y Barbados para que pudieran ocurrir unas elecciones libres no ocurrió. Gustavo Petro afirma que Cuba y Venezuela son países rebeldes durante discurso ante la ONU. El presidente de Colombia, quien está de visita en Nueva York con motivo de la 79 grados Asamblea Anual de la ONU, cree que la situación de Venezuela mantiene entrampados a todos los actores. Tienes una oposición que se siente gobierno pero no está en el gobierno y a un gobierno que no dejó ver las actas, no pueden legitimar las elecciones pero que está en el gobierno y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, explicó. El mandatario reiteró su postura de no reconocer la victoria de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en los comicios del 28 de julio, a pesar del pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral, que lo proclamó como ganador pero que no ha mostrado los resultados por centro y mesa de votación tras casi 2 meses del proceso. Petro informó que está intentando construir una posición común con los gobiernos de México y Brasil aprovechando la asistencia de las delegaciones de esos países a la reunión de la ONU en Nueva York y a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum el próximo 1 de octubre. El propósito es que haya una solución política en Venezuela, afirmó. De mantenerse sin cambios el cuestionado veredicto electoral en Venezuela, Nicolás Maduro asumiría un nuevo periodo como presidente el 10 de enero próximo.